Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de la historia. ¿Por qué el mundo moderno, el mundo en el que vivimos, nació en un lugar y en un momento muy, pero muy específicos? Vamos a investigar qué fue lo que realmente desató la revolución industrial. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué Gran Bretaña? Piénsenlo, ¿por qué no en Francia, en China o en la India? Todas eran potencias enormes en ese momento. ¿Qué tenía de especial esa pequeña isla? Bueno, esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, siguiendo las pistas que nos dejó la historia. Ok, pero antes que nada, pongamos las cosas en claro. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos revolución industrial? No fue solo un cambio más, fue literalmente el punto de quiebre en la historia humana que inauguró la era del crecimiento económico sin fin. Por primera vez encontramos la fórmula para generar riqueza de forma masiva y continua, y todo gracias a la tecnología. Muy bien, empecemos a armar este rompecabezas. Para entender por qué la chispa se encendió justo en Gran Bretaña, primero tenemos que mirar el escenario completo, el contexto político y cultural que era único en esa época. Estas son nuestras primeras pistas. Fíjense en esta diferencia, porque es fundamental. En Gran Bretaña el que mandaba con el dinero no era un rey todopoderoso, era el parlamento. Esto daba una estabilidad increíble y permitía cobrar impuestos de manera súper eficiente para, por ejemplo, proteger sus rutas comerciales con la mejor marina del mundo. Mientras tanto, en Francia, la monarquía vivía en una crisis fiscal tras otra, que al final, ya sabemos cómo terminó eso. El sistema británico era, en pocas palabras, mucho más estable y amigable para los negocios. Pero ojo, no todo era política y dinero. Culturalmente, Gran Bretaña estaba en plena ebullición. La revolución científica, con genios como Isaac Newton, había puesto de moda la idea de que el universo se podía entender, medir y, lo más importante, mejorar. La gente leía más, había un interés genuino por la ciencia, por los inventos, por la mecánica. Era el ambiente perfecto para que florecieran las ideas nuevas. Entonces, repasemos. Tenemos un gobierno estable que apoya el comercio y una cultura fascinada con la innovación. Parece que ya tenemos al culpable, ¿no? Pues no tan rápido. Estas pistas son cruciales, claro, prepararon el terreno. Pero la verdadera respuesta, la pistola humeante, por así decirlo, no estaba en los palacios ni en los laboratorios. Estaba en la economía del día a día, en los bolsillos de la gente común. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Llegamos al corazón del misterio. Y todo se reduce a dos factores económicos increíblemente simples. ¿Cuánto costaba contratar a alguien y cuánto costaba encender una máquina? Miren bien este gráfico. Pongan mucha atención porque aquí está la clave de todo. La línea de arriba, la de Inglaterra, está por las nubes. ¿Qué significa eso? Sencillo. Los salarios eran altísimos comparados con lo que costaba construir máquinas. En otras palabras, la gente era cara y el capital era barato. Esta situación con esta intensidad no se daba en ningún otro lugar del mundo. Y ahí la tienen. Esa es la fórmula británica, la receta secreta. Por un lado, salarios altísimos que hacían que cualquier empresario se rompiera la cabeza buscando cómo reemplazar trabajadores. Y por el otro, energía increíblemente barata, gracias a sus enormes minas de carbón, para mover las máquinas que lo reemplazaran. Esta combinación hizo que inventar tecnología no fuera solo una buena idea, era un negociazo. Ok, la teoría suena bien, pero ¿cómo se vio esto en la vida real? Vamos a analizar la evidencia, como en una buena serie de detectives. Nuestro primer caso de estudio, la industria del algodón. Imagínense el reto para los británicos. Tenían que competir con los textiles de la India, que eran espectaculares y además hechos con mano de obra baratísima. ¿Cómo le haces para competir con eso si a tus trabajadores les tienes que pagar un dineral? La única salida era ser más listos, ser más productivos. La única salida era la tecnología. Para entender cómo lo lograron, repasemos rapidito cómo se hacía el hilo. Era un proceso súper manual y lento. Había que limpiar el algodón, después peinar las fibras para alinearlas, luego estirarlas y torcerlas para hacer el hilo y finalmente enrollarlo. Cada paso necesitaba manos, tiempo y, en Gran Bretaña, mucho dinero. Y ¡boom! La necesidad económica desató una verdadera carrera tecnológica. En menos de 15 años aparecieron 3 inventos que lo cambiaron todo.
Primero, la spinning jenny, que permitía a un solo trabajador hacer el trabajo de varios. Luego, la water frame, que usaba la fuerza del agua para hacer un hilo mucho más resistente. Y finalmente, la spinning mule, una genialidad que combinaba lo mejor de las dos anteriores. Y este gráfico lo dice todo. Es la prueba definitiva. Miren esos números. Invertir en una de estas nuevas fábricas en Inglaterra te daba una rentabilidad del 40%. ¡Una locura! La misma fábrica en Francia apenas te daba un 9%. Y en la India, con su mano de obra barata, menos del 1%. Simplemente, fuera de Gran Bretaña, no tenía ningún sentido económico construir estas máquinas. Ok, ya vimos el qué, la industria del algodón. Ahora vamos al cómo. Hablemos del motor que le puso la energía a toda esta revolución. Y lo digo literalmente, hablemos de la máquina de vapor. La historia de la máquina de vapor, cómo no, también empieza con un problema muy práctico. ¿Recuerdan que el carbón era la energía barata de Gran Bretaña, verdad? Bueno, a medida que cavaban más y más profundo para sacarlo, las minas se llenaban de agua. Hacía falta una bomba súper potente para evitar que la fuente de energía barata se ahogara. Y la primera solución que encontraron fue esta cosa: la máquina de Newcomen. Era un monstruo de metal, enorme, potente, pero tenía un pequeño problema: tragaba carbón como si no hubiera un mañana. Esto significaba que solo la podías usar justo en la boca de la mina, donde el combustible era básicamente gratis. En cualquier otro sitio era un desastre económico. Y entonces aparece un genio llamado James Watt, y con una sola mejora clave, el condensador separado, logró esto: una reducción del 75% en el consumo de carbón. ¡75%! De repente, la máquina de vapor dejó de ser un capricho de las minas. Gracias a la eficiencia de Watt, la máquina de vapor se convirtió en una especie de navaja suiza tecnológica. Se podía usar para todo. La pusieron en las fábricas de algodón para no depender de los ríos. La montaron sobre ruedas y crearon el ferrocarril. Y la metieron en barcos que por primera vez podían cruzar el océano sin depender del viento. El mundo se hizo más pequeño. Y así fue como esa pequeña chispa, encendida por una mezcla perfecta de salarios caros, energía barata y cultura innovadora en una pequeña isla, se convirtió en un incendio que transformó el planeta para siempre. Veamos el legado que nos dejó. La consecuencia a largo plazo fue un fenómeno que los historiadores llaman la Gran Divergencia. Básicamente, el mundo se partió en dos. Los países que se subieron al tren de la industrialización, con Gran Bretaña a la cabeza, se hicieron inmensamente ricos, mientras que el resto del mundo se quedó atrás. Se abrió una brecha económica que en gran medida todavía define el mundo de hoy. Si tuviéramos que resumir la hazaña en una frase, sería esta: el verdadero milagro de la revolución industrial no fue una máquina en particular, sino que echó a andar el motor del crecimiento económico sostenido, un motor que, con sus luces y sus sombras, creó la prosperidad material que hoy conocemos. Y así, el misterio queda resuelto. No fue una sola cosa, fue una tormenta perfecta de política, cultura y, sobre todo, una estructura de precios y salarios única en el mundo. Pero, como siempre pasa en la historia, resolver un misterio abre la puerta a nuevas preguntas. Este mundo nuevo de crecimiento trajo una prosperidad sin precedentes, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué nuevos desafíos que todavía nos persiguen hoy nacieron de esa misma chispa revolucionaria?